Pues muchísimas gracias. Bueno, ante todo, agradecer al comité organizador, a mis queridos Juan y los dos Rafaeles, Rafael Yáñez y Rafael, mi profesor Rafael Ruiz Calatrava, ¿no? Estoy encantado de estar aquí, estoy muy, muy, muy feliz y quería, bueno, salirme un poco del tema de simplemente de prevención, porque estamos hablando antes con la doctora Rodríguez, con Marisa Rodríguez, ¿no? De poner el centro al hombre en el centro, ¿no? A la persona en el centro, y creemos que es muy importante hablar un poco de personalidad, ¿no? Y cómo esto puede afectar o no al tema de los recursos humanos y de los recursos humanos y de los riesgos psicosociales. Yo quiero aprovechar este incomparable marco para agradecer también una reciente medalla de oro del civismo y dedicación que nos ha concedido la Asociación Nacional de Titulares de Reconocimiento de la Nación Francesa. Quiero aprovecharlo porque viene a colación que en Francia hemos estado unos meses trabajando con el equipo de calidad y salud psicológica, un laboratorio del Departamento de Psicología de la Universidad de Artes y Ciencias Humanas de la Universidad de Tours. Y es muy importante, bueno, pues que estamos estableciendo colaboraciones para hablar de personalidad, ¿no? De personas y de cómo nos afectan estos riesgos psicosociales. Bueno, y la justificación, ¿por qué? ¿Por qué vengo esta mañana o esta tarde? Bueno, según el continente donde estemos, ¿no? Hablar un poquito de esta gestión de personas en las organizaciones. Bueno, pues como sabemos todos, la sociedad se está transformando tanto en economía como en actividades laborales, ¿no? Van cambiando por la adopción de nuevas tecnologías, el aumento del teletrabajo después de la pandemia que hemos sufrido, todo el tema de crisis financieras, todo esto nos afecta. Y tenemos graves problemas de salud mental. Es decir, la salud mental no la podemos separar de la persona, no la podemos dejar fuera de las puertas de la empresa o de las puertas de la fábrica, y afecta a los trabajadores dentro y fuera de sus organizaciones, con lo cual tenemos que poner una especial atención a esa salud mental. Esta idea irá saliendo a lo largo de la ponencia, ¿no? Y después el impacto en las organizaciones, es decir, también tenemos que medirlo todo, estamos en organizaciones, ya sean lucrativas o no, pero que tienen que dar unos resultados, y tenemos que hablar de ver cómo esos costes económicos que pueden surgir por problemas de salud o por mala organización deben disminuir y que no aumenten. Bueno, los objetivos de hoy, tenemos un poquito menos de una hora y vamos a hablar, para dejar algunos minutos para contestar preguntas, si os parece bien. Vamos a hablar de factores psicosociales, vamos a hacer un contexto de factores psicosociales, vamos a hablar un poco de personalidad y por qué estamos estudiando un específico tipo de personalidad, y vamos a hablar también un poco de esa productividad sostenible que queremos hacer, ¿no? Este triángulo, ese mapa de mejora, ¿no? Bueno, como tenemos un público de distintos países, pues vamos a enmarcarnos un poquito, vamos a hablar de donde yo ejerzo mi labor de técnico en prevención, que es en España. En España tenemos una ley de prevención, ya tiene una mayoría de edad absoluta, ¿no? Es del 95, un real decreto que desarrolla, un reglamento que desarrolla esa ley y que nos divide las especialidades en distintas áreas. Seguridad en el trabajo, bueno, pues tenemos que intentar disminuir los daños físicos a las personas, nos hablan de herramientas, de máquinas, de instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La higiene industrial, que se centra mucho en las condiciones ambientales donde se desarrollan los trabajos, estamos hablando de agentes biológicos, agentes químicos. La medicina del trabajo, que es, bueno, pues, es un mundo en sí, ¿no? La vigilancia de la salud para que el trabajador, pues, bueno, ahora hablaremos del concepto de salud y lo desarrollaremos un poquito más, ¿no? Pero sobre todo, vigilancia de salud. Y en la cuarta especialidad, que es la que a mí más me interesa y me coge de lleno, es la ergonomía y la psicosociología aplicada, es decir, la adecuación del puesto de trabajo a un entorno físico y mental. Y destaco físico y mental porque la diferenciación entre físico y mental cada vez está siendo mucho más difusa. Y esto es bueno porque estamos avanzando en que somos ese todo del que estamos hablando, ¿no? Eh, ¿Y para qué? Pues la psicología, la psicosociología aplicada, pues
habla de cómo adecuarnos a ese puesto de trabajo, a ese entorno físico, mental y social del trabajador, ¿vale? ¿Para qué? Pues para mejorar su confort y su bienestar. Y empezamos con al ponernos algunas preguntas, ¿no? Porque cuando estamos hablando de diferenciaciones entre eh, tema físico y mental, y entre daño físico o daño mental, hay cosas muy evidentes. Por ejemplo, ¿un accidente de trabajo es visible? Bueno, pues si vemos a un compañero que cae al suelo de una escalera de este tipo, pues evidentemente es algo que todos vemos, ¿no? Es muy palpable y muy llamativo. Estamos todos llamando al número de urgencias y estamos atendiendo al compañero, ¿no? O si estamos en una obra y un compañero no lleva calzado de seguridad y pisa un clavo, ese accidente es muy visible. Pero ¿el agotamiento psicosocial es visible o no es visible? Cuidado, porque aquí ya entramos en que hay ciertos daños que no son tan visibles. Yo pongo muchas veces el ejemplo del ascensor. Si nosotros en un ascensor nos encontramos a un compañero de trabajo que va con unas muletas y tiene la pierna escayolada, pues decimos, oye, ¿qué te ha pasado? Oye, tiene una cara seria, es normal, se ha doblado el pie, tiene un esguince, una rotura, lo que sea, ¿no? Pero si en el mismo ascensor hay otro compañero o otra compañera que baja y tiene la cara seria y no vemos ninguna consecuencia física en su cuerpo, decimos, guau, qué persona con más mal humor, ¿por qué está tan seria? ¿Por qué no sonríe? Y no nos damos cuenta que puede tener un problema psicosocial, un problema mental, puede estar sufriendo un pequeño trastorno, puede estar sufriendo ansiedad, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pasa una cosa, que los riesgos psicosociales no los vemos porque tenemos visiones sesgadas. Y a mí me gusta detenerme un poco, y hoy que tenemos un ratito para hablar, de lo que es una visión sesgada. Fijaos, la RAE, la Real Academia Española, dice que sesgo es un error sistemático en el que se incurre cuando se hacen muestreos o ensayos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este error podemos hacer que favorezcamos unas respuestas frente a otras. A nosotros nos pasa, los riesgos psicosociales pasan muchas veces desapercibidos. Fijaos, siempre pongo el mismo ejemplo bueno, los que son ingenieros que nos estén escuchando lo conocen de sobra, ¿no? Pero este sesgo de supervivencia pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Venían a los aviones con ametrallados y querían ver cómo mejorar esa resistencia, ¿no? Perdían muchos aviones los aliados y decían, bueno, pues vamos a intentar mejorar esa resistencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues vamos a ver dónde están disparando y qué áreas están afectadas de los aviones y las reforzamos, ¿vale? Bueno, pues eso parece ser una respuesta evidente, ¿no? Tú tienes una serie los vemos ahí, unos impactos en color blanco y decimos, bueno, pues si ahí hay más impactos, vamos a reforzar ahí estas áreas. Pero eso es un sesgo y nosotros ese sesgo lo podemos extrapolar a lo que estábamos diciendo. Fijaos, nos tenemos que centrar en lo no visible. ¿Qué es lo que no veían ellos? No veían que los aviones estaban haciendo esas previsiones, esa visión que tenían era sesgada porque estaban haciendo el análisis con los aviones que volvían. No estaban haciendo el análisis con la totalidad de los aviones. Había los aviones donde realmente tenían partes débiles, que eran los motores o la zona de cola, esos no volvían. Entonces, fijaos que había que centrarse no en lo visible, sino en lo no visible. O sea, teníamos que tomar conciencia de la importancia de lo no visible. Y eso es muy, 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 muy importante cuando hablamos de riesgo psicosocial. Fijaos, el Principito siempre decía, lo esencial es invisible a los ojos. Sí, los técnicos en prevención, los técnicos de seguridad y salud que trabajamos en las organizaciones, acordaos de esta frase porque esa nos va a hacer poner la mirada, poner la visión en lo no visible, ¿no? Porque los otros riesgos son muy evidentes. Los riesgos de seguridad son bastante evidentes. Los riesgos higiénicos con una medición también se encuentran, ¿no? Y tienen unos claros porqués, ¿no? Pero acordaos, lo esencial es invisible a los ojos. Este señor fue el que se dio cuenta, Abraham Wald,
dijo, señores, tenemos un sesgo de supervivencia, ¿no? Entonces, no hay que mirar en estas partes que vemos aquí en estos impactos en naranja, en color naranja, sino en los impactos verdes que no se veían, pero eran los que hacían que el avión cayera y no pudiera volver a, a repararse, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando de riesgo psicosocial, pero tenemos que hablar primero de qué son los factores psicosociales. Vamos a hablar de factor psicosocial antes de que se convierta en riesgo. Bueno, pues tengo la definición del profesor Osorio, que dice que son interacciones ¿entre qué? Pues entre el trabajo, el medio ambiente y la satisfacción en el trabajo. Eso por un lado. Y después las condiciones de la organización, y yo subrayo ahí, las capacidades del trabajador, las necesidades, la cultura y la situación personal fuera del trabajo. Cuidado, eso lo tenemos que tener en cuenta también en las empresas, en las organizaciones. Es decir, tenemos que tener en cuenta las capacidades de ese trabajador, qué necesidades tiene, qué cultura trae a la empresa, y más ahora que estamos en un mundo, en ese mundo plano, ¿no? Que decían, donde hay mucha interacción, y esa situación personal fuera del trabajo. Entonces, fijaos cómo aquí entra también en juego, ya vamos a entrar un poquito en el tema de tratar a la persona como persona y no únicamente como trabajador, ¿no? Por todo lo cual, tenemos que tener en cuenta qué percepciones y qué experiencias trae ese trabajador, ¿vale? Y cómo influye, pues en qué va a influir en tres aspectos fundamentales: en su salud, en su rendimiento y en su satisfacción. La ergonomía y psicosociología aplicada, que es esta cuarta área que hemos dicho que establecía ese Real Decreto. Bueno, pues el objetivo es adecuar el puesto de trabajo y el entorno físico y mental. Destaco físico y mental porque, por lo que decíamos al principio, ¿no? Que es en esa barrera difusa, pero tenemos que agruparlo como un todo: físico, mental y social del trabajador, mejorando esas condiciones de trabajo a través del confort y del bienestar. Cuidado, ya vamos a empezar a meter derivadas con el tema de la personalidad. En las organizaciones podemos hablar de temperatura, de luz, de descanso entre tareas, de conciliación, de autonomía, de toma de decisiones, de reconocimiento del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que todo este tipo de inputs son luego ítems que recogemos en el tema de escalas para medir ese riesgo, ¿no? Pero esos inputs, esas definiciones tienen que ver con la personalidad. Fijaos, este cuadro es lo que hemos explicado antes del profesor. Está recogido de los factores psicosociales según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Entonces, fijaos, el medio ambiente, la tarea, las condiciones de la organización por un lado, las capacidades y las expectativas, esas necesidades del trabajador por otro, junto con su costumbre y cultura, junto con sus condiciones laborales, todo eso son interacciones que influyen en ese rendimiento, en esa salud y en esa satisfacción que hemos dicho. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque afectan a la salud psicológica y a la salud fisiológica. Fijaos, estamos relacionando ya salud psicológica, el tema de mente, con el tema fisiológico, ¿de acuerdo? Estamos con el tema físico, psicología y fisiología. Cuidado, veis que estamos ya empezando a ver cómo influyen una sobre la otra. También lo podemos ver en la clasificación. La clasificación de estos factores las podemos organizar. Hay distintas categorías. Yo he cogido las más evidentes, pero es verdad que la organización del tiempo de trabajo como categoría, pues hay una serie de factores psicosociales a los que puede afectar, ¿no? El horario del trabajo, el trabajar por turnos, esa turnicidad, trabajar por turnos o trabajar de noche, esa nocturnidad. En el tema de tareas, pues fijaos, afecta a un montón de aspectos diferentes. El ritmo de trabajo, si nos permiten o no nos permiten como trabajadores ese ritmo de trabajo, ese conflicto de rol que pueda haber. Los conflictos de rol son muy habituales en empresas medianas donde a un trabajador le piden muchas cosas muy diferentes, todo a la vez, todo y puede ser contraproducente. Monotonía, repetitividad en los trabajos, autonomía. Fijaos, la carga mental, esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, pues si tú tienes un buen trabajo, si estás en un despacho con un aire acondicionado, con un ordenador y tal, sí, sí, pero ¿y la carga mental de ese trabajo se ha medido, se ha tenido en cuenta?
Ahí es donde viene acordaos de lo esencial es invisible a los ojos. Parece que el trabajador está muy cómodo trabajando y a lo mejor tiene una carga de tarea, de una carga mental en la categoría de tareas que no se ha medido y le puede estar sufriendo algún tipo de riesgo psicosocial, ¿no? Estructura de la organización, bueno, pues el tipo de comunicación, el estilo de dirección y liderazgo, la posibilidad de participar o de no de participar. Estos son categorías. Y después, ¿qué consecuencias y qué efectos tenemos relacionados con el tema de los riesgos psicosociales? Bueno, pues fijaos, problemas de salud, salud otra vez física, mental, o y/o mental, el tema de consumo de sustancias, que está muy medido, muy trabajado, el tema creemos todos que las personas consumen sustancias fines de semana y tal, y hay mucha gente que consume sustancias para poder ir a trabajar. Y esto no hay que tenerlo muy en cuenta también. O los trastornos psicosomáticos. Los trastornos psicosomáticos son condicionantes físicos agravados por otros condicionantes que son mentales. El tema del factor mental está muy metido en estos temas de trastornos psicosomáticos, ¿no? Porque una condición física se ve agravada por ese factor mental. La actitud ante la empresa, pues fijaos, si hay una falta de satisfacción laboral, si hay una falta de implicación laboral, si se producen conductas contraproducentes, hay que también tenerlo muy en cuenta porque en la empresa necesitamos que la fuerza laboral, que esas personas pues tengan una buena actitud ante la empresa, ¿no? Tiempos de trabajo, fijaos, rotación de personal o el presentismo. El presentismo que es ir como decimos aquí en España, ¿no? A calentar la silla, ¿no? A no hacer nada, a estar presente y a que pasen las horas, ¿no? Con el coste que tiene para la empresa, para tu organización. Y todo esto se recoge en riesgos económicos. Es decir, nosotros, como os decía, ya seamos una organización con ánimo o sin ánimo de lucro, tenemos que dar una respuesta, tenemos que tener un rendimiento bueno según lo que hagamos, ¿no? Entonces, estos costes económicos que se traducen en accidente de trabajo, en pérdida de materiales, en el bajo rendimiento que hablábamos, en la falta de productividad, tienen también unas consecuencias en nuestras organizaciones. Por lo tanto, estos factores psicosociales se pueden convertir en factores psicosociales de riesgo y estos factores psicosociales de riesgo terminan siendo riesgos psicosociales. Es un círculo vicioso de incidencias negativas y que tenemos que tratar eh, con la actividad que nosotros podemos trabajar en este área, pues que los riesgos psicosociales no que los factores psicosociales no se conviertan en riesgo, ¿no? Hacer el círculo al revés, ¿no? Que se convierta en un círculo virtuoso y no en un círculo vicioso. Entre los factores más importantes, pues tenemos el estrés. El estrés es aquí os pongo la, la definición, perdón, compartir. Ahí va. Aquí os pongo la definición de estrés. Es un proceso transaccional entre el individuo y su medio ambiente. Este proceso es, el individuo percibe unas amenazas o un daño, ¿vale? Y provoca unas reacciones físicas y psicológicas, que a su vez genera un deterioro en la salud de la persona. Entonces, volvemos a ver que esas reacciones físicas, esas reacciones psicológicas, esa mente y físico, mente y cuerpo, afectan a la salud y afectan a la salud de la persona, además, de distinta manera, ¿no? Pero entonces tenemos que ir a buscar qué es lo que está pasando con la persona. Tenemos el síndrome general de adaptación, esto nos lo comunicó Hans Selye hace ya muchos años, ¿no? Donde explicaba un poco que el estrés simplemente es la resistencia a determinados inputs que te ocurren, ¿no? Entonces, cuando te ocurre ese input, hay una fase de alarma y el cuerpo tiende otra vez a buscar ese equilibrio que ha perdido, ¿no? Hay un periodo de desequilibrio y el cuerpo tiende a volverse a un estado normal de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que si la resistencia se alarga en mucho tiempo, termina el cuerpo agotándose.
Entonces, las fases del estrés, tenemos una fase de alarma, donde el cuerpo reacciona a una fase de resistencia y una fase de agotamiento. Si la fase de resistencia es muy larga y se va ampliando, la fase de agotamiento llega y se cronifica. Y al cronificarse, pues tenemos un problema eh, todavía peor que el estrés, y ahora vemos cuál es, ¿no? ¿La resistencia es favorable o es desfavorable? Pues depende del tiempo, como hemos dicho. Esto es importante que lo tengamos claro. Es decir, el estrés surge no solo por temas negativos, ¿no? Mañana nos toca un premio de una lotería de tal y esa persona a la que te toca el premio, que le toca esos millones de dólares, de euros o de lo que sea, pues también tiene un estrés. Tenemos eustrés y distrés. Ahora veremos la diferencia con el burnout, pero eso lo tenemos que ir solventando en un espacio, en un corto periodo de tiempo, porque si lo alargamos mucho, ya la resistencia se convierte en algo desfavorable. Lo tenemos que ver en la naturaleza. Y este ejemplo lo vemos en los documentales de animales, ¿no? Cuando las leonas tienen hambre y van a cazar, en la sabana africana, la cebra se pone en ese estado de alarma donde le sirve, aumenta la capacidad pulmonar, aumentan los sentidos, pero claro, una vez que la leona ha comido una cebra, evidentemente ya el nivel baja, ese nivel de resistencia baja, y la leona puede estar al lado de otra cebra y la cebra sigue comiendo tranquilamente. Y los humanos tenemos mucho problema para bajar ese nivel de estrés, ¿no? Seguiríamos mirando a la leona diciendo, oye, pues a ver, tiene cara de que se ha quedado con algo de hambre, vamos a ver como si tiene una mala tarde y viene a por mí, no sé qué. Entonces, nosotros tenemos que intentar que ese nivel de resistencia tenerlo en el cuerpo el menos tiempo posible, ¿no? En cuanto a la fisiología del estrés, ¿en qué nos afecta el estrés? Pues fijaos, nos afecta a muchas partes del cuerpo. Y yo he puesto en rojo, estamos haciendo estudios de lo que más nos puede afectar, ¿no? Pero afecta al cerebro, al humor, a los músculos, a los pulmones, al estómago, al intestino, nuestro segundo cerebro, cuidado, a la piel, a la energía que tengamos, al aumento del gasto energético o al consumo de oxígeno, fijaos, al corazón, al aumento del trabajo cardíaco. Y esto, si lo mantenemos en el tiempo, porque claro, lo que os decía antes de la cebra, ¿no? En una fase de tensión, una fase inicial, la concentración mental es muy importante, la mayor capacidad pulmonar y muscular es importante, la secreción ácida aumentada es importante, o el trabajo cardíaco, ¿no? Pero a lo largo del tiempo nos da dolores de cabeza, nos da ansiedad, nos da dolor muscular, nos da indigestiones, colitis ulcerosas, dermatitis, erupciones, fatiga, hipertensión, etcétera, 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 etcétera. Entonces, fijaos que muchos de los problemas que tienen los trabajadores en nuestras organizaciones vienen de mantener esa tensión mantenida en el tiempo muchas, durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué vemos ahora en cuanto a qué pueden ser estresores? Para ver en nosotros, en nuestras organizaciones, cómo podemos eso luego actuar con ello, ¿no? Pues hay unos estresores que son físicos y además los podemos medir muy bien. La iluminación, que eso lo solemos medirla, el ruido, que lo solemos medir, la temperatura, los ambientes contaminados, todos esos son estresores físicos. En cuanto a los contenidos de la tarea, pues tenemos de carga mental y el control efectivo que podamos tener sobre la tarea. Eso es muy importante, que midamos muy bien la carga mental y el control de esa carga, ¿no? De esa tarea. Y en cuanto a relativos de la organización, pues fijaos, conflicto y ambigüedad de rol, como decíamos antes, el tema de la jornada de trabajo, las relaciones interpersonales, vuelve a salir aquí la palabra persona, y el promoción y desarrollo de la carrera profesional. ¿Vale? Hoy día sabéis que los trabajadores se mueven sobre todo por este tipo de cosas, ¿no? Que se pueda conciliar, que tengamos una jornada de trabajo adecuada, que me permitan el desarrollo de la carrera profesional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué consecuencias tenemos de ese estrés laboral? Bueno, pues igual que estábamos hablando de consecuencias físicas y psicológicas, pues
aparte de los trastornos gastrointestinales, aparte de problemas endocrinos, dermatológicos, sexuales, musculares, etcétera, también psicológicos, ¿no? Fijaos esa ansiedad, esos trastornos del sueño, esas fobias, esas adicciones que decíamos antes a todo tipo de drogas, al alcohol. Tenemos que acostumbrarnos a incluir también el alcohol como droga, ¿no? Porque tenemos muchas veces que el alcohol lo excluimos, no lo dejamos aparte, ¿no? Pero lo tenemos que meter ahí también. Trastornos afectivos, trastornos de personalidad. Por eso ahora empezamos a hablar un poco más también ahora de personalidad en esta segunda parte de la charla. Y relativas a la organización, porque también tenemos que tener en cuenta que nuestra organización, como decíamos, cuide su rentabilidad, ¿no? Pues disminuimos la producción, falta de cooperación entre compañeros, aumento de peticiones de cambio de trabajo, aumento en la cajera de los clientes. Esto es una cadena ya que se va alargando. Claro, si cronificamos este estrés, puede aparecer el síndrome de estar quemado, este burnout, ¿no? Aquí tenemos a Herbert Freudenberger, que fue el que definió este síndrome de estar quemado, del trabajador quemado, y él lo definió como una sensación de fracaso, una experiencia agotadora, que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. Nosotros estuvimos publicando en el 2021 nuestros trabajos de doctorado, eh, llegó la pandemia por COVID y vimos que había dos sectores que podían estar ahí muy involucrados en este problema de burnout. Y eran los educadores, por un lado, porque se complicaban su tarea. El burnout se da mucho en trabajadores que trabajan con personas y que ponen todo su buen hacer en el resultado del que tienen enfrente, ¿no? Entonces, en el COVID, en la pandemia por COVID-19, se complicó mucho el trabajo de los educadores, ¿no? Y el otro gran sector que padeció muchísimo fue el sector salud. Es decir, enfermeros, médicos, todo el personal de sanitario tuvo también que hacer frente de una manera tremenda. Entonces publicamos en una revista de alto impacto, una revista internacional de alto impacto, un trabajo sobre un tipo de personalidad que se llaman personas de sensibilidad, de alta sensibilidad o de sensibilidad al procesamiento sensorial, personas altamente sensibles, con estos factores de riesgo o protección del burnout, ¿no? Y os invito a verlo, es una revista de acceso abierto, lo podéis encontrar en internet o me escribís y os la paso. ¿Y por qué hacemos las diferencias entre estrés y burnout? Porque son dos cosas que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas diferencias y muy claras. Por ejemplo, el estrés es un proceso de adaptación temporal, decíamos. ¿De acuerdo? Que tenemos que acortar lo más imposible, pero es temporal. El burnout hay una ruptura del proceso de adaptación. El estrés laboral puede ser negativo o positivo, puede ser el distrés o los estrés negativo, el distrés o positivo. ¿No? El síndrome de burnout siempre es negativo. El periodo, como decíamos, que no es un tiempo prolongado. Aquí, en el burnout, sí es un tiempo prolongado. En el estrés no tienen por qué aparecer actitudes o conductas negativas o disfuncionales. En el burnout sí aparece. El estrés no hay es más desgaste físico. En el burnout es un desgaste de energía psíquica, es un desgaste, es un agotamiento de esa energía. En el estrés laboral hay sentimientos aceptables sobre la competencia y la realización personal. Sin embargo, en el burnout hay una autoevaluación negativa. Hay sentimientos de ineficacia profesional. Por ejemplo, en el estrés hay una implicación intensa en los problemas. En el burnout ya mm, te distancias, ¿no? Hay una falta de implicación absolutamente. Te embotas emocionalmente, ¿no? Y llegas a ese deterioro emocional. Bueno, pues esta primera área que hemos visto relacionada con los riesgos psicosociales la queremos complementar con el tema de personalidad.
Decía Mariano Yela, un famosísimo psicólogo, que no es que los hombres tengan personalidad porque son diferentes, sino que son diferentes porque tienen personalidad. Y eso nos tiene que quedar claro en el mundo de las organizaciones, ¿no? Por eso tenemos que ver cómo afecta la personalidad en estos factores de riesgo psicosocial, ¿no? el- los antecedentes son antiquísimos. Estamos, por ejemplo, hablando de Hipócrates cuando habló de los humores, ¿no? El humor de sangre, de bilis, de amarilla, la bilis negra, etcétera, que además está muy relacionado incluso con la constitución de las personas, pensaba Hipócrates, ¿no? Pues hay un tipo de constitución específica que tiene un temperamento específico. Los bajos musculosos, el elemento que les imbuye es el aire, pues son irreflexivos, son alegres, son sociales y tales. En contraposición tenemos los de agua que son más flemáticos. No, pues fijaos que ya hace miles de años ya el concepto de personalidad iba fraguando, ¿no? Hoy día nosotros el término personalidad hacemos referencia a un constructo hipotético, o sea que estamos hablando de determinadas características cognitivas y conductuales, o sea, y tendencias conductuales, a ver qué voy a hacer, ¿no? Es decir, cómo tengo de diferencias, qué similitudes y diferencias hay en las conductas, en los pensamientos y en los sentimientos de estas personas. Hay aspectos singulares, yo me voy por la relación que tiene con la organización, con el mundo del trabajo, la adaptabilidad. Cuidado, si nosotros en la empresa que valoramos, sobre todo que una persona sea adaptable, es decir, es decir, la persona adaptará su conducta a las características del entorno. Entonces entra en juego el concepto adaptabilidad y después el concepto entorno. Entorno estamos hablando del medio ambiente que le rodea. ¿De acuerdo? Porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y después tenemos que enlazar el concepto de salud también. Nosotros hemos repetido hasta la infinidad, los técnicos en prevención, los profesionales de la salud y de la seguridad de salud en el trabajo, bueno, pues que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, ¿no? Que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y volvemos otra vez a hablar de físico, mental y social todo en uno, ¿verdad? Pero en el 85 también se habló de que se añadió a ese concepto que la salud es la capacidad de realizar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los problemas del ambiente. Cuidado. Entonces, cuidado, la persona, ya lo decía Rousseau, ¿no? El hombre es un ser social, ¿no? Estamos imbuidos en una sociedad, en un medio ambiente que también tenemos que ver cómo nos influye, ¿no? Nosotros empezamos a estudiar dentro de los metamarcos de estos problemas del ambiente, hay un metamarco de modelos ambientales y nos dimos cuenta que el tema de la sensibilidad del procesamiento sensorial era muy interesante porque afectaba a un 20% de las personas. Hay un 20% de personas con una alta sensibilidad del procesamiento sensorial, de una SPS alta. Son personas denominadas personas altamente sensibles, que tienen una serie de características. Nosotros, digo nosotros porque trabajo con la doctora Manuela Pérez, mi hermana, que es psicóloga y que hizo la tesis a la par mía, hicimos estudios de estas personas, mm, ella más centrada en personalidad, en gestión del estrés y en la salud, como psicóloga clínica, y yo como técnico en prevención, pues más volcado en riesgos psicosociales, en calidad de vida y en afrontamiento del estrés en personas altamente sensibles. ¿Y qué es esta persona con SPS alta, ¿no? Pues es un término que introducen los doctores Aron, Elaine y Arthur Aron en el 97, que dicen que son portadores de un rasgo o temperamento, ahora veremos esto del rasgo, que si se hace o se nace, caracterizado por una sensibilidad tanto a estímulos internos como externos, lo que los conduce a una mayor conciencia de los estímulos sutiles y una mayor profundidad del procesamiento de dicha información. Es decir, son personas que tienen un sistema nervioso muy sensible, que procesan la información de una manera muy peculiar y que perciben los estímulos, los cambios de estímulo de forma muy veraz, ¿no? Dice, en la actualidad solo hay una mayoría de las personas altamente sensibles que sean conscientes de ese rasgo. Por eso estamos nosotros trabajando sobre ello, porque nos interesa muchísimo que esto se vaya conociendo. El concepto dice un rasgo de personalidad cubierto en los años 90, entre un 20 y un 30% de la población humana y de más de 100 especies estudiadas tienen una mayor actividad de este procesamiento sensorial. Sí.
perciben, procesan la información sensorial de manera diferente. Entonces, a eso lo llamamos SPS. ¿Y, y qué problema hay en percibir mayor información que los demás? Bueno, pues nosotros explicado de esta manera, la evolución del hombre, si veis desde los ancestros del hombre hasta el Homo sapiens sapiens, han pasado 250.000 años. En esos 250.000 años, al cerebro humano le ha dado tiempo a ir fraguando, a irse aumentando, estamos hablando de plasticidad del cerebro. Pero en 150 años, ¿qué es lo que ha pasado? En un periodo tan corto de tiempo ha cambiado todo de una manera bárbara. Es decir, en 1882, por ejemplo, aparece ya este tipo de luz que no es natural, y la luz artificial lo que nos hace es que nos cambia los biorritmos. En estos últimos 150 años ha aumentado muchísimo el consumo de todo tipo de sustancias, calmantes, de absolutamente todo. El tema del ruido. Antes, si os fijáis, desde 1800 para atrás, pues, no había la cantidad de ruido. Mm, Hemos aumentado, hemos cambiado de estilo de vida, vivimos en las ciudades. El tema de la tecnología, fijaos, tablet, dispositivos móviles, el tema, el tema social ha cambiado muchísimo. Antes tú vivías en el campo a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde, era de noche, tú vivías con una familia en pequeños núcleos. Ahora fijaos lo que es vivir en una gran urbe o el tema también de estamos sometidos pues a muchos tipos de productos, fragancias, olores, limpiadores, a muchísima química. Estamos rodeados de química. Bueno, pues el cerebro no le ha dado tiempo en estos 150 años, a pesar de esa gran plasticidad que tiene, a desarrollarse, ¿no? Entonces, aquí ha pasado esa sobresaturación que tenemos a algunas personas, ¿no? Esta es la investigadora, Elaine Aron, y definió esta persona, este tipo de personalidad con un texto que me gustaría que lo vierais porque creo que hace un buen resumen de todo. Dice, por su capacidad para captar matices y sutilezas que a otras personas ya les pasan desapercibidas, la persona con un alto SPS dice, aporta a su trabajo una buena dosis de visión y de humanidad. Fijaos, yo destaco el tema de visión y humanidad porque para las empresas nos interesan este tipo de personas, nos interesan personas que tengan una buena dosis de visión de futuro y una buena dosis de humanidad. Dice, normalmente son personas conscientes, creativas, minuciosas, pero ¿qué pasa? Que estamos muchas veces imbuidos en una cultura muy agresiva, ¿no? Donde muchas veces valoran pues, la dureza, la extraversión, el reprimir unas emociones delicadas. Entonces se sienten ciudadanos de segundo y muchas veces se involucran tanto y captan con tanta intensidad lo que sucede a su alrededor que necesitan desconectar, ¿no? En mayor medida del resto de personas, ¿no? Tienen esa saturación y desconectan. Esta investigadora es Bianca Acevedo, que trabaja a través de estudios de imagen por resonancia magnética funcional y cada vez tenemos más claro que la sensibilidad del procesamiento sensorial está muy asociada a genes identificables, a comportamientos y a reacciones fisiológicas y a patrones que están relacionados con los patrones de actividad cerebral. Entonces, ser sensible es beneficioso o perjudicial. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Este pajarito es el carbonero común y se estudió el carbonero común y se vio que el 80% de la población, hay una especie de ley de Pareto. ¿Os acordáis de la ley de Pareto de economía del 80-20, ¿no? Que el 80% de tus ingresos proceden, por ejemplo, del 20% de tus clientes, etcétera. Bueno, pues en la naturaleza hay algo parecido, ¿no? Hay un 20%, un poco más de un 20% de personas con alta SPS y animales igual. Es decir, esto se estudia este carbonero común eh, porque se vio que ante, por ejemplo, nueva comida, el 80% de la especie del grupo que se había estudiado iba por supuesto, a comerla, ¿no? Pero había un 20% que quedaba un poquito más rezagado. ¿Esto cómo se explica, no? Y es verdad que ese 20% amortigua, ese porcentaje está muy bien, porque si el 100% fuese a por la comida y esa comida está envenenada y tal, la especie muere, ¿no? Nosotros, como humanos o como animales, necesitamos esa resistencia a no desaparecer, ¿no? Entonces,
O si, imaginaos que nadie fuese a comer, pues también 100 morían. Entonces, es un porcentaje, esa ley de Pareto, que según el 20% de la población tenga SPS, es una evolución, es algo evolutivo. Esto está, lo cuenta muy bien la revista Science, en ese número ya tiene unos cuantos años, y es muy curioso que lo podáis leer. Entonces, ser sensible es beneficioso o ser sensible es perjudicial, pues depende de la frecuencia. La sensibilidad es ventajosa cuando es rara, pero es desventajosa cuando es común. Pues fijaos, pues quedas con ese porcentaje y esa frecuencia. También estamos hablando antes de un rasgo, estamos hablando de si es rasgo, es decir, si es algo con el que se nace o es personalidad desarrollada en el tiempo, ¿no? Pues fijaos, tenemos que hablar aquí de genotipo y de fenotipo. Voy a ir un poquito más rápido porque ya nos queda poco tiempo. El genotipo es el conjunto de información genética, ¿no? El ADN que tenemos. Pero el fenotipo es cómo este ADN se observa en la naturaleza, ¿no? Es decir, cómo es la expresión de los genes de ese organismo en la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, vemos estas almejas, estas conchas de almejas que tienen un ADN exacto, es decir, el mismo genotipo, pero como su expresión en el medio ambiente en el que se rodean, por la temperatura del agua, por la alimentación que tienen, pues fijaos toda la diversidad de colores y formas distintas, ¿no? Pues esto también pasa en las personas. La persona altamente sensible, ¿cómo procesa la información? Estamos hablando que procesa la información de manera distinta. Fijaos, si estos impactos neuronales, de esa electricidad que pasa de una neurona a otra, tuvieran una cadencia, la persona altamente sensible tiene una cadencia más alta, lo estáis viendo aquí en la parte izquierda. Entonces, decíamos antes, ante un rango, cuando hay un suceso en el que hay que aumentar el rango, ya tenemos menos espacio. La persona altamente sensible tiene menos espacio de ir más rápido aún. ¿De acuerdo? Pues entonces, por eso se puede llegar a sobresaturar. Tiene una serie de características, reactividad emocional, o sea, que creemos que son muy importantes para la empresa. Y al final, con todo esto, persona, organización, tecnología, estructura, ¿qué es lo que pasa? Fijaos, antes la tecnología era lo que distinguía a la empresa. ¿Por qué? Porque los procesos, los equipos, era muy difícil obtenerlos. Que tenía la mejor máquina de lo que fuera, la máquina de vapor, pues perfecto, su empresa. Después fueron el tema de normas. Hoy día la norma la compras, te la descargas y la aplicas. ¿Qué es lo que realmente diferencia a la empresa? Pues lo que diferencia a la empresa es la persona. La persona es lo más importante del sistema productivo y lo seguirá siendo, por mucha inteligencia artificial que nos llegue. Y debemos considerar en nuestra organización su habilidad, su forma de trabajo y sobre todo el punto de vista sobre la vida de esa persona, ¿eh? Entonces, en ese triángulo de calidad, acordaos siempre de persona. ¿Nosotros en qué trabajamos? Trabajamos en mapas de mejora de afrontamiento, donde le damos un apoyo un apoyo que le decimos apoyo sensible o apoyo a la SPS en las organizaciones que reducen el estrés y ayudan a prevenirlo. O ante factores estresantes, le damos ese apoyo y también prevenimos. O damos un apoyo a prácticas saludables y mantenemos el equilibrio, promocionamos la salud, etcétera. O sea, trabajamos este mapa de mejora. Porque acordaos, perdón, que la importancia de la salud mental como un continuo. ¿Vale? La salud no es que se tiene o no se tiene, sino, perdón, estamos en una línea continua y lo que tenemos que es trabajar para florecer, para estar en la parte más derecha de la línea, ¿no? Y para evitar reducir, cuidado, los problemas de salud mental. Nosotros, este trabajo de Kellogg y compañeros está muy bien porque ha actualizado un montón de datos sobre las ventajas de una buena salud mental. No me voy a entretener mucho más, simplemente resumiros que factores psicosociales controlados más apoyo a las distintas personalidades, a esa diversidad de personalidades que tenemos en la organización, nos lleva a una calidad y a una productividad sostenible. Como decía Charles Baudelaire, este poeta maldito francés, esto es un círculo, volvemos a Francia otra vez, no desperdiciéis la sensibilidad de nadie, no despreciéis la sensibilidad de nadie, la sensibilidad de cada cual
es su auténtico genio. Eh, Quería deciros también con esta foto que llegamos al Parlamento Europeo este año. Hemos estado hablando allí de personalidad, de riesgos psicosociales y queremos decir que, bueno, y de mujer, pues fue una jornada de salud mental, mujer y riesgos psicosociales. Quería deciros que seguimos difundiendo por todo el mundo esta unión, ¿no? De personalidad, de persona, de centrarnos en la persona para evitar esos riesgos psicosociales. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, extraordinaria exposición, estimado Antonio. Acá hay dos comentarios de Pedro Fernando Rosado Rivera. Dice, es fundamental verificar el riesgo no visible en el colaborador antes de que inicie su trabajo. Esta revisión se debe llevar a cabo en una reunión para determinar si puede desempeñar su función sin inconvenientes, especialmente en tareas de alto riesgo. Esta evaluación la realiza el ingeniero de seguridad. ¿Qué dices? Pues me parece estupendo, es decir, que prestemos atención, pero no como, es decir, nosotros no estamos pensando en factores excluyentes, estamos pensando en poner la idea de que estamos trabajando con un todo. La persona es un todo, como estamos hablando antes de empezar la jornada, ¿no? Con la doctora Rodríguez, ¿no? Es decir, y es muy importante no solo fijarnos en esa parte física visible, que evidentemente se ve muy claro, sino en esa parte mental que es menos visible, ¿no? Entonces tenemos que evaluar, tenemos herramientas, porque tenemos aplicaciones, la F64, Rafael Ruiz Calatrava, el profesor Calatrava tiene una escala para evaluar los riesgos psicosociales, o sea que escalas y herramientas tenemos. Lo que tenemos que tener es la conciencia de que lo invisible es esencial a los ojos, ¿no? Y que seamos capaces de trabajar con eso en la cabeza. Ok. Otro comentario dice, el estrés varía entre las personas, especialmente en los trabajadores, cuando mantienen preocupaciones, tanto personales como laborales, en su mente. Este estrés puede ser provocado por emociones que van desde lo negativo hasta lo positivo. Sí, lo hemos dicho, hay un estrés negativo, un estrés positivo. Ah, El trabajador no entra en el trabajo y deja fuera sus problemas familiares, sus problemas de conciliación, sus problemas. No, 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 no. Vamos al trabajo con todo y volvemos del trabajo con todo. También nos pasa en casa. Es decir, ujú, estamos. Entonces, hay que tenerlo también eso en cuenta, ¿no? Y cuando veamos a un compañero con cara seria, una compañera con cara seria al salir del ascensor, prestarle ayuda, prestarle tiempo, prestarle atención. Oye, ¿en qué te podemos ayudar? No penséis, "Buah, es que es una persona que tiene un carácter que cualquiera". No, no. A lo mejor es la persona más bella del mundo, pasa que tiene tal barullo en la cabeza, tal cantidad de problemas que no es capaz por sí misma de tener un buen día, ¿no? ujú. Entonces tendremos que romper ese mito de que los problemas se hacen en casa, ¿no? Porque en definitiva hay mucha gente, sobre todo la gente que no está eh, identificada con el tema de la salud mental, Ujú. personas que son muy técnicas, que dicen, no, 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 acá se viene a trabajar. Y me ha tocado muchas veces tener ese Sí, tipo de sí, personas en la es, chamba es y muy. lidiar con ellas es bien, bien, bien difícil y son los que más Claro. conflictos tienen. Claro, es que la famosa frase de usted viene aquí a trabajar, olvídese de lo que no podemos. Es como, es como la diferencia entre físico y entre lo que decíamos antes, ¿no? Entre cuerpo y mente, ¿no? Es muy difícil. Los trastornos psicosomáticos son condiciones físicas, pero que se agravan con los factores mentales. Entonces, cuidado, cuidado con eso, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en la empresa. Si queremos tener, si queremos tener una plantilla, unas personas que peleen por la empresa, que sean productivas, que quieran desarrollarse en la empresa, que quieran mejorar. Ahora, si lo que queremos son presentistas, nada, pues les seguimos dando con el látigo y se acabó, ¿no? Aquí y ya está. Pero esa organización no va a durar mucho con la competencia que hay. Hoy día tenemos una competencia global. Es decir, que una empresa buena en Perú es buena a nivel mundial, porque si no viene otra de otro lado y se la lleva por delante. O sea, que tenemos que tener eso en cuenta. Y acá Doris García dice cuánto la empresa se tiene, o cuándo serán, cuando la empresa se tiene que hacer responsable de la propia estructura de personalidad, sea un tema de riesgo psicosocial. Ejemplo, personas ansiosas con mayor estrés será un problema.
Bueno, no entendí muy bien el mensaje, No, 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 no sé. pero en definitiva, lógicamente, ¿quiénes son los responsables en una organización al asumir a una persona cuando llega? La empresa, el empleador. Si yo acepto el empleador, se supone que ya cuando está dentro de mi organización, no le puedo decir chao, porque ¿no? Le estoy Ujú. haciendo, lo he tenido que evaluar y he tenido que ver todos aquellos aspectos, no solamente técnicos, porque mucha gente se confunde. No sé si estás de acuerdo, Marisa, Antonio. Mucha gente se confunde en evaluar solamente el aspecto técnico y no evaluamos o no hacemos una buena evaluación, mejor dicho, ¿no? Porque no hacemos una buena evaluación del aspecto psicológico o psicosocial, porque pensamos que tomar una prueba psicológica, ya, listo, ahí está el diagnóstico. No, hay que analizar, hay que ver más allá. Por Ujú. eso decía de la filosofía de los Thundercats, ¿no? Ver más allá de lo evidente, ver más allá de lo que podemos ver. Y ese es un poco lo que nosotros aplicamos. No sé qué opinas, mi querido Antonio. Sí, bueno, y esa fase de acogida también es muy importante. O sea, hoy día creamos manuales de acogida, hacemos unas semanas donde ese trabajador, esa trabajadora están pasando por todas las áreas para que entiendan mejor cómo funciona la organización y todo eso. Ese feedback es muy importante porque eso va a indicar, va a alinear objetivos. Tenemos que buscar que el trabajador tenga los objetivos alineados con la estrategia de la organización, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante, porque si no, al final esto empieza como los noviazgos que se van separando con el tiempo, ¿no? Y al final terminan peleados, ¿no? O divorciados, ¿no? Pues tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? Ok. Acá hay una pregunta interesante. ¿Cómo lidiar con personas que tienen personalidad diferente a la que nosotros queremos? Dice. Si no, dice, si no pueden hacer el trabajo tal como se debe de hacer, ¿para qué postulan? Mira, ese pensamiento. Ahí hay, hay muchas cosas. Bueno, pues, el tema, no sé si. Rafael, no te vemos. Sí, sí, un ratito que se me Ah, ha... vale, vale, no, vale, no sabía si era yo, ¿no? Ahí está mezclando muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es que, por ejemplo, el tema de postulación, ¿no? Que nuestras ofertas sean claras desde el principio. No sé si la profesora Rodríguez es de la misma opinión, ¿no? Que tengamos una oferta muy clara, muy definida. Cada vez somos mejores desde las organizaciones explicando lo que queremos, cómo lo queremos, cuánto vamos a pagar por él, ¿no? Y también somos mejores sabiendo qué es lo que queremos recibir en la empresa, a quién vamos a traer a la empresa, ¿no? Y la parte, como decíamos, de personalidad tiene que tener ahí por ejemplo, si necesitamos líderes de equipo, habéis visto cómo se ha evolucionado en el tema de los líderes, ¿no? Ahora queremos un tipo de líder que hace unos años